¿Podemos apagar o? ¿Podemos apagar? Sí, muy bien. Bajo un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Pablo por su palabra de presentación. Gracias también por la invitación a esta. Yo no sé si. ¿No? ¿Qué está produciendo aquí un acoplamiento con este bicho? No. Gracias por la invitación a este curso, donde me gustaría mostraros dos proyectos de intervención en el patrimonio. Uno construido y otro aún en proyecto. No sabemos si se construirá o no. Voy a empezar con el Palacio de San Telmo. El Palacio de San Telmo, de Sevilla, es un edificio que se construye pues, extramuro de la ciudad histórica, formando parte, digamos, de esta perspectiva del Guadalquivir, y se construye a finales pues, del siglo XVII como escuela náutica. Realmente se llama Colegio Seminario de la Universidad de Mariantes o Universidad de Mariantes, a secas, ¿no? En definitiva, iba a ser lo que hoy sería pues, probablemente la escuela náutica, ¿no? Que era el momento en el cual pues, Sevilla tenía ese monopolio del comercio con América y entonces la Escuela Nacional, digamos, de Náutica, pues, se construyó en Sevilla. Se construye fuera de lo que era el ámbito de la Universidad de Mariantes, que estaba en Triana, que no había espacio para construir este edificio, un edificio que yo creo sobredimensionado para su época y sobre todo para el uso al que fue destinado, como iremos viendo. Es un edificio, en fin, que ha tenido una larga trayectoria. Es un edificio que, pues, más o menos, digamos que su construcción se ha desarrollado a lo largo de casi 300 años, ¿no? Donde, bueno, ha asumido usos de muy diversa naturaleza, aunque realmente hay tres usos que son claves, al menos para su configuración formal y volumétrica del edificio, que es su primer uso como escuela náutica, su segundo como palacio ducal, los duques de Montpensier, y el tercero como seminario metropolitano. Es decir, son tres situaciones que pueden ser identificadas, digamos, con tres consideraciones que son clave. Una sería el origen, escuela de seminario de San Telmo. Dos, el cambio, digamos, de uso, el cambio, por lo tanto, de la estructura física del edificio, y después una situación de grado absoluto que se va a producir precisamente durante el periodo de ocupación eclesiástica, que iremos viendo ahora. Durante, bueno, pues a finales del siglo XX, siglo pasado, al final de 1990 o por ahí, el edificio es adquirido por la Junta de Andalucía para convertirlo en el Palacio de la Presidencia del Gobierno de Andalucía. Por lo tanto, digamos, estas son un poco las cuatro etapas fundamentales por las cuales ha pasado el edificio. El primer documento planimétrico que conocemos de San Telmo es esta planta, que no es tanto un plano de proyecto como un levantamiento, ¿tú ves? ¿Sí? Que no es tanto un plano de proyecto como un levantamiento realizado 100 años después del inicio de las obras del Palacio de San Telmo, y además es una copia de un levantamiento realmente producido por uno de los arquitectos que 100 años después de su comienzo pues trabajaba en aquel momento en el edificio, que era Antonio Camargo, Lucas Cintorra y Antonio de Figueroa, nieto de Manuel de Figueroa, que es el autor principal, digamos, como iremos viendo ahora, del edificio. Son los arquitectos que en aquel momento se ocupan precisamente de la terminación del edificio
Y ellos hacen un levantamiento que corresponde a la parte derecha de la imagen, la parte más próxima a mí, que llamaríamos la zona sur del edificio, y que es la que está, digamos, tiene una tinta más densa, mientras que a la izquierda aparece en naranja otras trazas, ¿no? Y está claro que esta planta, digamos, revela su pertenencia a una idea, a una tipología edificatoria y una idea de arquitectura que está vinculada a las tradiciones de la arquitectura barroca sevillana, de acuerdo con los precedentes ya de composición barroca existentes en otros edificios, en conventos, en hospicios, en hospitales y tal, que corresponde, digamos, a en principio, este cuerpo, volumen, que es un volumen de planta rectangular, con 4 torreones en las esquinas, un eje central donde se acomodan en este eje la portada principal, el patio de honor y la capilla, y a la derecha aparece pues todo un tejido denso, entrelazado, de construcciones y pequeños patios que de forma errática van, digamos, llevando ventilación y iluminación a todas estas piezas. Una planta donde podemos señalar como, digamos, lo más significativo son los dormitorios de los estudiantes, que es esta L, y el refectorio, que es la huella del refectorio. La Universidad de Mariantes unía a su función académica y su condición también asistencial, de manera que este era un edificio donde estudiaban niños huérfanos de marineros. Por lo tanto, digamos, se encontraban también los dormitorios de los estudiantes y también, como aparece en este plano a la izquierda, en naranja, creo que se construyó las viviendas para profesores. Hay 5 viviendas para profesores en torno a un patio central. Esto nunca fue un proyecto, era un proyecto de esa época. Aquí en esta secuencia, aunque después la iremos viendo más detenidamente, aparece claramente la primera intervención. Es un edificio que se abre paso entre un conjunto de construcciones, o sea, de manera que tuvo hasta el siglo XIX solo una fachada, la fachada principal, la fachada que da hoy a los jardines de Cristina. El resto, pues, digamos, estaba dentro de un conjunto de edificios que a su vez fueron utilizados por la propia Universidad de Mariantes en los primeros años de su funcionamiento. La primera intervención, importante y clave, es de Leonardo de Figueroa, aunque realmente los planos parecen ser de Antonio Rodríguez, un maestro de obra sevillano. El autor clave y fundamental del edificio, Leonardo de Figueroa, con sus hijos Matías y Ambrosio, en menor medida, que son los que realmente son los responsables de la imagen urbana y de la composición, digamos, tipológica del edificio. Vemos en las primeras imágenes, las 3 de arriba, corresponden precisamente a 3 etapas del propio Colegio Seminario de San Telmo. San Telmo, como sabéis, es el patrón de los mariantes, ¿no? De los marineros. Por lo tanto, digamos, esas 3 corresponden a la época, estamos hablando de un siglo, finales del XVII y finales del XVIII. Durante el siglo XIX, a mitad del XIX, después el edificio sigue funcionando hasta mitad del XIX, aunque con usos distintos, incluso almacenes, incluso, otro tipo de actividades muy distintas de las académicas, y ya en la mitad del siglo XIX es adquirido por el duque de Montpensier para, digamos, su reconversión en palacio ducal. A eso corresponden las 2 primeras, la fila intermedia, a esta y esta intermedia, las 2 primeras a la izquierda, son 2 primeras imágenes que corresponden a su adaptación, para palacio ducal. Ya después el tercero y 2 de abajo corresponden a la época del seminario. El último es la propuesta nuestra. Lo vamos a ver un poco de forma más detenida, pero para verlo en conjunto me parece muy importante esa secuencia. Aquí vemos, por ejemplo, el seminario ya al final de su época, casi mediados del XIX, de manera que el edificio, pues, ese rectángulo
no era un rectángulo, digamos, autónomo, sino que tenía construcciones adosadas, una fachada principal a los jardines de Cristina, construcciones adheridas y sin terminar aún. Falta por terminar uno de los torreones, el torreón que correspondería aquí, ¿no? Y toda esta fachada. En estas dos imágenes, ahí se ve la foto y aquí también, donde se ve que aún falta por construir toda esta parte. Corresponde, por lo tanto, al siglo XIX y a los duques de Montpensier, su arquitecto, Paulino Marrón, que es arquitecto municipal de Sevilla, un gran arquitecto, que construye, entre otras obras, la fachada del Ayuntamiento de Sevilla a la Plaza Nueva. Este arquitecto yo creo que va a encontrar le va a dotar de una gran coherencia estilística a todo el edificio, porque él demuele las construcciones limítrofes, cierra por fin el rectángulo y logra una unidad que sus arquitectos habían estado elaborando, digamos, casi durante 200 años. Entonces, y logra una unidad, y no solo desde el punto de vista volumétrico y tipológico, sino también lingüístico. Construye las tres fachadas, además de la fachada principal que ya existía, las otras tres fachadas las construye Paulino Marrón. Y las construye siguiendo pues, un sistema de modulaciones y de variaciones basado en la composición barroca de la fachada principal de Leonardo de Figueroa, que a su vez se ha inspirado en la fachada precedente del Archivo de Indias. De manera que ahí tenemos a la derecha, a la izquierda la fachada principal, a la derecha es la fachada al jardín, la mitad de la fachada al jardín, es el ábside de la iglesia, por lo tanto sería simétrico en el otro lado. Realmente, digamos, el trabajo es un trabajo que produce una continuidad, y no solo volumétrica, tipológica, sino también lingüística, que ha tenido, digamos, equivocado buena parte de los historiadores, que siempre habían localizado esta intervención precisamente en la etapa anterior, con los Figueroa, ¿no? Como realmente ya es una etapa neoclásica, mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Esta es la fachada lateral y el salón de fiestas, un poco de los episodios aquí más conocidos del edificio. Cuando el edificio deja de funcionar como palacio ducal, mueren los duques y antes de morir han cedido ya los jardines a la ciudad de Sevilla, que ha pasado a ser lo que hoy es el Parque de Nerovisa, ¿no? Con el trazado de Forestier, y quedándose ellos solo con un pequeño fragmento de jardín, una décima parte de jardín, ceden a la ciudad los jardines y a la archidiócesis de Sevilla el edificio para seminario eclesial. A partir de aquí aparecen, digamos, ya toda una sucesión, digamos, de intervenciones que son decididamente las más lesivas para el monumento. De una parte, ahí veis la parte arriba, veis como todo ese tejido barroco, denso, compacto, ha desaparecido y ha sido sustituido, digamos, ahí lo veis, ha hecho un gran vacío y hay una construcción que son grandes habitaciones. Estos son los dos patios nuevos que se hacen para demoler todo aquel conjunto barroco, ¿no? Que la prensa me acusaba a mí de haberlo demolido, ya verán ustedes después por qué, ¿no? Realmente, ya se ha producido en esta fecha, ¿no? En la izquierda, Juan Talavera, que era el primer arquitecto que intervino, digamos, de parte de la iglesia, lo que hizo fue lo que era el salón, este patio, que era un patio apeadero, que había construido Paulino Marrón, construyó un crucero que ahora, en estos años, y este arquitecto demuele uno de los brazos para lograr esta simetría a un lado y a otro del eje central. Una simetría que nunca fue, nunca perteneció, digamos, a la génesis y evolución del edificio, sino que esa simetría era una simetría solo respecto a la fachada
y el eje, pero a un lado y a otro, digamos, era un tema que era muy interesante, que era cómo que bien se conjugaba la escala doméstica de ese tejido barroco, compacto y entrelazado, y, digamos, la escala más monumental del patrimonio de la iglesia, de los grandes espacios que iban a alinearse en la dirección, digamos, del eje axial central. Aquí vemos, estas son algunas imágenes de esta intervención que demuestran no solamente una falta de conocimiento y de entendimiento de lo que ha sido, digamos, la génesis y la propia evolución y transformación del edificio a lo largo del tiempo, sino que se ha construido con una arquitectura de una pésima calidad constructiva. Aquí vemos, por ejemplo, otra intervención que se va a producir ya en los años 70 del siglo pasado, que es, lo veis aquí, bueno, este es un patio, el patio de la capilla, es un patio mutilado, en la presión de la fuente, que está denotando que hay una construcción que han pisado el terreno, que es esta de acá, y aquí vemos cómo en la planta superior de casi todo el edificio, en lugar de la planta alta, se han construido 3 plantas. Sino desaparecer también, por supuesto, las cubiertas y sustituyéndolo. También esto es una intervención de Ganares Agastizábal, un magnífico arquitecto, yo creo, en ocasiones, pero que efectivamente aquí se deja llevar, digamos, por los requerimientos del propietario y construye esta pésima arquitectura, pero sobre todo lo que supuso la destrucción, digamos, de todo lo que Balbino Marrón y Juan Talavera habían construido hasta aquel momento. Son estas 3 plantas con una arquitectura, ustedes, esto se corresponde precisamente al patio a la zona norte, es decir, antes habíamos visto las primeras imágenes, era de la zona sur, ahora es de la zona norte, pero este era Palacio de San Telmo, el interior del edificio antes de nuestra intervención. Con ese tipo de arquitectura, ladrillo vista, o sea, un tipo de arquitectura evidentemente muy distante, muy lejos de la arquitectura adecuada a un edificio de esta naturaleza. Estas eran las pasillo central, celdas sobre ahí a otro. Ahí aparece en esta secuencia la situación a la izquierda, la situación de partida y 2 situaciones intermedias y en el ángulo inferior del derecho ya el edificio terminado. Yo creo que es la primera vez donde se interviene de una forma integral en el monumento, ¿no? Eso es así, ¿no? La intervención nuestra. Y yo creo que es una intervención que podemos describirla, bueno, en principio, pensando que partimos del entendimiento del edificio como materia en metamorfosis y entender también la intervención como un itinerario de descubrimiento y de aprendizaje. Y un proceso muy complejo donde se suman y se superponen acciones de muy distinta naturaleza. Hay rehabilitaciones, de reconstrucción, hay restauración, hay nueva construcción. Por lo tanto, por eso me gusta a mí llamarlo, me parece más pertinente llamarle recuperación del Palacio de San Telmo, porque realmente es una suma de todo este tipo de acciones, con la voluntad, digamos, de dotar ahora de una coherencia interna a todas las intervenciones distintas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y sobre todo recuperar de alguna manera la memoria histórica del edificio. Esta es una intervención, claro, que parte de una actitud donde trata sobre todo de no sobreestimar la relación antiguo-calidad, quiere decir, la permanencia indiscriminada de lo antiguo por el solo hecho de serlo, ¿no? Quiero decir que si lo antiguo no tiene la calidad constructiva, arquitectónica, espacial suficiente, había que demolerlo sin dilación, intentando introducir una nueva arquitectura que buscase sus fundamentos en la experiencia de la arquitectura existente, que conviviese una arquitectura, una cierta pregnancia formal, ¿no? En el sentido de que fuera, que estuviese en consonancia con los lenguajes de la historia
y que pudiera convivir de una forma pacífica y sin incidencias con la buena arquitectura existente. Esto nos lleva a un tipo de intervención que se aleja tanto del mimetismo historicista o del camuflaje historicista como de la posición de contraste, a veces muy propia de una cierta tendencia de la modernidad. A mí me interesa más transitar por ese espacio intermedio entre estas dos posiciones extremas, intentando encontrar una trabazón armoniosa entre lo viejo y lo nuevo. Una tercera vía, que le llamo, que trata de buscar, digamos, esa continuidad física e histórica entre la arquitectura nueva y la arquitectura vieja. Es una actitud que desde luego se distancia mucho de una deliberada arquitectura de autor, sino todo lo contrario. Es una arquitectura que no quiere ser impositiva, sino una arquitectura al servicio del edificio. Por tanto, digamos que es una arquitectura que se corresponde con esa otra actitud de la modernidad que no implica discontinuidad ni ruptura, donde los lenguajes innovativos de la modernidad, de una parte, y los lenguajes consolidados de la historia, de otra, interaccionan, entran en resonancia y terminan siendo complementarios. Buscando, digamos, esta continuidad que me he referido al principio. La búsqueda de la continuidad es un tema muy difícil, ¿no? Porque a veces se confunde la continuidad con la ejecución, digamos, literal de las formas, ¿no? Cuando todos sabemos que para que se produzca esa continuidad, digamos, es clave, o cuando no es inevitable, la transformación del pasado. Bien. Bueno, realmente, aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, de otro proyecto que era un proyecto anterior, pero que de alguna manera resume esta ideología, ¿no? Porque realmente se trata, bueno, yo un poco solamente para como ejemplificar el tema, es todo lo contrario del edificio donde estamos. El edificio donde estamos no es que esté ni bien ni mal, sino que la ideología es otra, ¿no? Es decir, aquí ha optado por una posición de contraste, ¿no? Con respecto a lo existente. Lo nuevo es lo nuevo, materiales nuevos, distintos, aluminio, no sé qué, y lo viejo, está tradicionalmente separado. En mi caso, me interesa transitar más. Bueno, hay un tema que es clave, me olvidé decirlo, que cualquier tema de intervención, cualquier problema de intervención en el patrimonio es siempre un problema de interpretación del edificio existente. Eso es claro, hay que interpretarlos en las claves de la modernidad. A partir de ahí será el edificio, escuchar el edificio, me refiero yo siempre que hablo del edificio, hay que escuchar el edificio, porque el edificio es el que nos va a dar, solo él nos dará las pistas a seguir, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos parámetros que nos van a servir para llevar adelante la nueva arquitectura? Este es un proyecto que hemos hecho antes, donde también se trataba de arquitectura nueva, de arquitectura vieja, pero donde evidentemente hay, que es un proceso siempre muy, o sea, es de la tercera vía, donde lo que tratamos es de conseguir, digamos, una relación no de mimetismo, sino analógica con el edificio antiguo. Esto aparece aquí en este ayuntamiento de Tomares, que es un pequeño municipio cerca de Sevilla, donde evidentemente esta tercera vía lo constituyen tres fases. Una es el edificio existente. Dos es la intervención. Tres es un nuevo todo, una nueva totalidad arquitectónica. Una nueva totalidad porque lo importante es la interacción que se produce entre sus partes, la sinergia entre sus partes. De manera que, podríamos decir, hablar aquí de esa condición holística donde, digamos, el todo,
la nueva totalidad arquitectónica, ese todo es superior a la suma de las partes. Es una, digamos, visión aristotélica del tema, pero que es clave para entender esta nueva totalidad donde ya no existe lo viejo y lo nuevo, sino que se ha conformado una nueva totalidad arquitectónica. El edificio nuevo se hace viejo, el viejo se hace nuevo, y realmente pues, se logra una unidad que me parece importante, ¿no? Evitar el shock, evitar el contraste y la discontinuidad, la ruptura. También ahora estamos trabajando un poco siguiendo esta misma estrategia, aunque realmente es una estrategia muy difícil, porque, claro, podemos pensar, entonces en Luxemburgo, un concurso que ganamos hace unos años del Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaban ahora terminándose ahora, en estos meses, y realmente es un proceso que es muy subjetivo, evidentemente, y es un proceso intelectual, pero al mismo tiempo es muy intuitivo, quiero decir, porque a veces la intuición la que nos va a llevar también a resolver episodios, probablemente por una estrategia contradictoria a aquella otra estrategia de conjunto. Esto lo que quiero decir es que es muy difícil trabajar en un edificio, recuperar un edificio nuevo, no hay recetas, y realmente cada edificio es un mundo. Y en este caso, la intervención que tuvimos que hacer es una intervención muy fuerte, ¿no? Esta era la situación de partida. Vemos las dos plantas, planta superior, planta alta, planta baja, abajo, y hemos demolido todo el interior. Todas aquellas imágenes primeras que hemos visto se han demolido. Lo único que se queda en pie es la primera crujía, la crujía de los jardines, que dan los jardines de Cristina, la fachada principal, el patio de honor y la capilla. Después hemos mantenido, evidentemente, los muros exteriores y hemos vaciado todo, forjados, pavimentos, techos, y sobre todo en la zona de la derecha, incluso al haber demolido ese brazo que dividía en dos ese patio, hemos podido incluso descender un nivel más para instalar los archivos que figuraban en el programa. Por lo tanto, esta es la propuesta. Se trata de intentar de alguna manera, digamos, en esa disposición asimétrica de los patios, ahora, de recuperar la memoria histórica del edificio. Es un trazado que tiene mucho más que ver con aquel trazado barroco, donde los pequeños patios distintos de tamaño y de dimensiones, unos cubiertos y otros abiertos, punteaban este trazado. Tiene más que ver, digamos, con ese tejido que con los recintos más mudos e inertes de la época eclesial. Básicamente hemos localizado todos los espacios representativos en la fachada principal, evidentemente, están los grandes salones, los Montpensier, con toda su decoración y tal, como lo veremos, y digamos, la parte fundamental ha sido construir de nuevo ese gran vacío situado a la derecha. Bueno, algunas piezas, algunas fotos que muestran durante la construcción se ponen cosas en las cubiertas fueron desmontadas todas y sustituidas por esas cubiertas metálicas que permitían ahora, en esos vacíos, albergar todos los sistemas de climatización del edificio. San Telmo es, digamos, definido como una gran máscara barroca, ¿no? Una máscara barroca, una envolvente de una gran expresividad, vigorosa, potente, que encierra en su interior, o que encerraba al menos en su interior ya, digamos, un contenido desnaturalizado que ha perdido ya sus valores patrimoniales. Vamos a ir haciendo un recorrido por el edificio. Esta es la fachada lateral, la fachada que construyó el Marrón, atribuida en todos los libros de historia a Figueroa, pero realmente es de Gabriel Marrón, segunda mitad del 19. Y es el paso, es el acceso, digamos, de funcionarios. Es un edificio con capacidad para llegar a 500 funcionarios.
quiere decir que tiene espacios de trabajo y espacios representativos, protocolarios. Ahí vemos, por ejemplo, está la entrada de los funcionarios, la entrada de todo el mundo entra con ella. Esta es, por lo tanto, en esta entrada un layout que produce el control. Se accede ahora a este patio apeadero, que era un patio, el primitivo patio de Juan Talavera en cruz, que después devuelve uno de los brazos y que ha funcionado como aparcamiento durante todo este periodo. Ahora pues hemos llevado una vegetación, son árboles que hemos reimplantados con todo este pavimento, jacarandas a un lado, ficus a otro. Se ha pintado de nuevo, como si hiciera se ha repintado de nuevo. Está pintado en rojos y amarillos, ¿no? Eran los colores del barroco, Almagra y Calamocha, pero en el edificio del siglo XIX no me parecía que era pertinente. Y hemos situado, y un tema que era clave, que era situar la escalera principal ahora, y la escalera principal hermosísima que tiene el edificio, pero esta es la escalera ahora, hay varias, he introducido obviamente muchas escaleras, pero hay dos de ellas que tienen un carácter más estructurador y un alcance más representativo. Una de ellas es la del vestíbulo, que es esta de acá, al final está la entrada, al final de perspectiva, de manera que ahora, digamos, ese patio se ha convertido, aquí está realmente la información, este es el mostrador que aparece a la izquierda, y quiere decir que ese patio se convierte ahora en el vestíbulo de entrada del edificio, ¿no? Es un vestíbulo abierto para llegar ahora a este otro vestíbulo cerrado, que es el vestíbulo que permite ahora ya pues, organizar todo el resto de los espacios. Las escaleras se han organizado siempre como se han organizado a lo largo de la historia, vinculadas a los espacios más representativos, los espacios que han actuado siempre como vectores inductivos de la organización espacial de todo el edificio. Es decir, que todos estos espacios más representativos están vinculados, digamos, a este par de escaleras. Esta escalera principal, que tiene una iluminación, que ahora lo veremos en otras imágenes, cenital, y esta bueno, sigue siendo la misma escalera, y otra que corresponde al patio de San Jerónimo, que es un patio que recuperamos, recuperamos a través de una reconstrucción historicista, ¿no? A mí, algo que siempre me he esforzado en hacer y que me gustaría pensar que está presente en buena parte de los proyectos y en este también, es lograr esa coherencia entre sistema constructivo y forma arquitectónica, ¿no? Entre construcción y forma. Ya lo he dicho alguna vez, para mí la construcción, entiendo que la calidad de la arquitectura se mide la densidad de su construcción. Para mí la construcción es el proceso que ordena las ideas, las convierte en proyectos y las sitúa en el mundo de las cosas reales. Quiero decir con esto que proyecto y construcción, lo mismo que el hacer y el pensar, son dos conceptos absolutamente vinculados y unidos, ¿no? Y son absolutamente inseparables. La arquitectura alcanza su razón de ser cuando precisamente se convierte en la materialidad de su construcción. Esta es la escalera y vemos el lucernario que ilumina esa escalera con una luz un poco metafísica. Y por otra parte también me gustaría decir que me gusta abordar con el mismo entusiasmo y la misma pasión todas las escalas, digamos, de un proyecto. Los detalles me interesan en la medida en la cual los detalles suponen una mayor clarificación de la forma. No estoy a favor, a veces, cuando el detalle deviene, digamos, un episodio autónomo, casi aislado, porque para mí se convierte ya en un elemento superfluo, porque además entra, digamos, en conflicto con la lectura propia del espacio. La elección de los materiales
pertenece, digamos, a la elección del proyecto. Tiene mucho que ver con la idea del proyecto. En este caso veis, todo el mármol de Carrara, que era como el arranque de la escalera, buena parte del pavimento de San Telmo era mármol de Carrara. El mármol de Carrara está presente en muchos conventos, en muchos edificios importantes de Sevilla, porque el mármol de Carrara, con la piedra de Tarifa, la piedra de Tarifa, en definitiva, era una pizarra de Génova, llamada hoy piedra de Tarifa, que también en Tarifa hemos producido una piedra similar que ha sustituido aquella otra, se utilizaba como lastre de los barcos que llegaban a Sevilla, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay mucho mármol de Carrara. En este caso, el mármol de Carrara ya existía en el edificio primitivo. En la primera fase de intervención que nosotros mismos hicimos hace unos años, en la primera acogida, ya habíamos introducido también mármol de Carrara, y aquí hemos continuado también con ese mismo material, ¿no? Claro, eso me ha llevado a ser considerado persona non grata en Macael, porque un partido político me ha denunciado por no utilizar productos nacionales, de manera que ahora ya hay pueblos o ciudades que no puedo visitar gracias a haber sido coherente con la utilización de un material que era histórico, digamos, en este edificio, ¿no? Los detalles, claro, aparecen, pues, a lo mejor tratan de resolver problemas estrictamente técnicos o en el encuentro de varios materiales. Claro, los detalles ayudan a introducir proporciones, ayudan a guiar el ojo en la percepción del espacio e introducen nuevos elementos de medición. Este pasamanos, con esta geometría curvilínea, yo creo que de alguna manera, porque claro, un tema que es importante es, yo creo que de alguna manera explica la propia escalera, ¿no? Logra sintetizar y explicar la propia escalera sobre ese pasamanos, porque el encuentro entre dos materiales, hablaba antes, es muy importante que la expresividad de cada uno de los materiales, la capacidad expresiva de cada material, no se pierda o no disminuya en el contacto, digamos, con los otros, sino por el contrario. Entonces, antes de materiales, que cada uno de ellos sirva, digamos, para poner en evidencia y multiplicar la capacidad expresiva del otro. Yo creo que aquí, digamos, las curvas y contracurvas de este pasamanos, en el punto, digamos, que atrae nuestra máxima atención, de alguna manera enriquece la experiencia geométrica cartesiana, digamos, de la escalera potente y fuerte de mármol de Carrara. Aquí hay otros detalles que corresponden a otros también espacios, elementos de falleras, aquí en este caso los patios, tiradores, tiradores también, una zona de comedor. Tuvimos, por ejemplo, solución a toda esta arquitectura está sustituyendo aquella arquitectura que hemos visto al principio, ¿no? Son espacios distintos. Un edificio como este es como Guerra y Paz, ¿no? Tiene 20.000 capítulos, no puedo contarlos todos, pero son imágenes que de aquí aparecen de aquí y de allá. Eso, por ejemplo, correspondía a lo que había de ser la sala de recepciones del presidente de la Junta, antes de que los políticos les falta siempre el valor de sacar el cuello y de defender aquello en lo que se supone que deben de creer, no lo hacen, les gusta siempre mirar de lado, y ante las críticas de un partido, claro, aquí San Telmo se convirtió en arma arrojadiza de guerra partidista, como no puede ser de otra manera, y entonces se decía antes que el presidente Chávez iba a hacer su palacio en San Telmo. Entonces, el presidente Chávez lo dio marcha atrás y dijo, pues ya no me voy a vivir allí. Punto. Entonces, estos son espacios, pero por ejemplo, ya estaban los espacios construidos. Este corresponde precisamente al espacio de recepción, forma parte de la sala de estar,
del presidente, pero era, digamos, la parte más pública. Y lo que era interesante, era aquí, bueno, voy a contar todo esto aquí, es cómo, digamos, esta solución de la artesa invertida, que permitía el que no aparecieran después, digamos, las toberas, el aire acondicionado va por aquí, ¿no? Va siempre justo en el contacto entre todos los materiales, ¿no? Y volvemos de nuevo a este contacto entre los materiales que enriquecen, digamos, su contacto uno al otro siempre, ¿no? Los partes de trabajo aquí son, ahí, bueno, ya he comentado antes, más de 500 funcionarios, la presidencia del gobierno y la consejería de presidencia, espacios como la antigua enfermería, hoy pues es un foyer de entrada a un pequeño auditorio, es este, un espacio recuperado íntegramente. Importante, hasta donde hemos podido, es mantener, en lugar de demoler o sustituir, reparar, reciclar, en lugar de derribar. Esto ha sido, siempre que hemos podido, ha sido clave, pero claro, para eso, teniendo en cuenta que, efectivamente, obrar con diligencia en aquellos otros territorios donde efectivamente no era posible, digamos, desde ningún punto de vista, mantener una arquitectura de una pésima calidad, un edificio especulativo como que se ha construido en ese periodo. Entonces, aquí estamos en una sala de exposiciones, o aquí vemos también pues, esta otra donde vemos un jardín, pero se mantienen las fechas de madera, el núcleo fundacional del palacio, y se introducen después los elementos de aire acondicionado, calefacción, iluminación, a través de esos elementos, pero que van conjugando, yo creo, de una forma en sintonía, ¿no? Quiero decir, sin adherirse y sin magnificar, digamos, el contraste con el contacto. Son las lámparas que también he diseñado para esta ocasión. Claro, la idea era, por lo tanto, la de construir un fragmento de tejido que permitiese, digamos, alternar la gran escala del monumento con la escala más doméstica, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí, por ejemplo, este es uno de los corredores que tenían sobre una blanca y que llevaban del patio principal al patio de honor al jardín, donde aquí la introducción de la apertura de un patio aquí va a permitir ahora llevar en cascada la luz hasta dentro la zona de vestíbulo donde están los ascensores, los baños y tal. Y ese tema me parecía, ahí vemos que era el pasillo existente antes, ¿no? Y este es ahora el nuevo espacio, yo creo que más acorde con lo que el edificio debiera ser. Este es el patio, sin vegetación, que hemos abierto y que lleva luz de una parte al salón de actos, por aquí a donde hemos hablado antes, y allá a una zona de oficinas, ¿no? Es importante también y eso es sostenibilidad, yo creo, ¿no? Como de un solo foco de luz poder llevar la luz, lo veremos en otros ejemplos, la luz a varias estancias, ¿no? Bueno, es la sección. Esta es la luz también, es el pequeño salón de alto. Aquí es el patio de honor, donde claro, aquí las intervenciones son muy distintas. Aquí es casi una reconstrucción de las yeserías, todo ese yeso, aunque parece ladrillo y tal, pero son estucos y yesos, pintado de una forma distinta, eso sí, pero pintado de colores, ¿no? Con colores azules o azulados, verdosos, los ribetes de las bóvedas, los sarcofajones, en fin, como estamos acostumbrados a ver en todos estos edificios, ¿no? La iglesia, la capilla, es una pieza magnífica, también de Figueroa. La primera crujía, donde aquí el trabajo ha sido más bien telar, ¿no? Elegir el material y el color adecuado al resto de los objetos que intervienen, digamos, en la decoración de estas piezas.
esta es la escalera principal. Pero como se ha hecho pintarla de una forma distinta también, mucho más simple, más sencilla. Es sobre todo la cúpula, ¿no? La escalera en mármol rojo de Morón, de la frontera, pero todo eso estaba pintado, que era un disparate. Se había pintado durante el periodo de la iglesia, porque se había sustituido, había habido un incendio, se había sustituido la cúpula original. Evidentemente todos los espacios, jardines, espacios abiertos, jardines, patios, han sido definidos en íntima relación con las partes construidas, de manera que no puede entenderse hoy los patios como algo separado, digamos, de lo que es el propio edificio. Y yo me atrevería a decir que es precisamente a partir de la construcción de los patios donde se inicia el proceso de regeneración patrimonial de San Telmo. Esta es la situación primero. La primera idea era recuperar dos patios. El patio de la capilla, que vimos de la fuente, en la posición asimétrica, y el patio, este patio aquí en la esquina de la derecha, era el patio de San Jerónimo, donde nos habíamos localizado en el muro, en el interior del muro, alguna de las columnas. De manera que nos parecía que era importante, al menos recuperar eso, y esos dos patios, unidos a la huella potente del refectorio, podrían permitirnos ir localizando los otros dos patios y terminando ya de construir con todo un programa de despachos, básicamente la mayoría, digamos, de los espacios de trabajo, son despachos individuales en torno a los patios. De manera que tenemos el patio de San Jerónimo, que es como antesala del salón de recepciones, que es el que aparece a la derecha, los dos patios, de tratamiento similar, pero distinto, de distinto tamaño, y el patio ahí vemos como la huella, la propia huella del refectorio nos ha permitido dejar a la vista la cimentación de los muros del refectorio, donde se apoyan ahora buena parte de los muros del patio. Bueno, ¿qué parecerán estos cuatro patios? Que realmente es el proyecto. En la parte de la izquierda, la intervención ha sido siempre de un tono menor, ha sido siempre, bueno, pues vestir el edificio, digamos, desde el interior, demoliendo, en fin, todos aquello que ya hemos visto. Pero aquí, precisamente, en la parte... a ver, un poco... aquí vemos como en la parte, precisamente, de toda la zona sur, se produce además esta excavación para llegar al nivel -1, donde instalar los archivos y sobre todo dar un acceso ahora a la cripta, un acceso directo y desde dentro, que antes se hacía desde el patio, a la cripta, que es el núcleo fundacional. Ahí vemos, por ejemplo, este vemos por aquí al final, o aquí, es el patio de San Jerónimo, y vemos algunas columnas aparecieron en el interior de los muros. Abajo hay una situación primitiva, arriba aparecen ya pues los dos patios, bueno, encima del patio, los dos patios aparecen allá un lado y otro. Aquí vemos también los dos patios, se da una corte transversal. Claro, se produce una nueva relación entre vacío y lleno en la nueva intervención ahora, ¿no? Ahora, digamos, se trata de que los patios entre sí tengan un mayor contacto y que precisamente en las galerías vayamos a introducir los espacios comunes, escaleras, corredores, de manera que se produzca siempre estas transparencias y, en definitiva, que sean las transparencias, las transferencias de luces, las perspectivas, digamos, los elementos que van a caracterizar ahora la nueva intervención. Este es el nuevo patio recuperado de la capilla, que vimos de la frente, pintado de otra manera. Los patios ahora, los dos nuevos patios, revestidos en este caso con una piedra travertínica de Almería, en este caso sí, aunque ellos eso lo ocultaron, que es una piedra que de alguna manera luego contiene esos tonos
de Almagra y Calamocha, que son los tonos, digamos, de los colores presentes en los edificios barrocos de la ciudad. Bueno, hoy no en toda la ciudad, porque no en todo el caserío de Sevilla, que era blanco antes, ahora ya se ha vuelto todo rojo y amarillo. Pero es un disparate, pero en fin, parece que eso es un síntoma de alto standing. El blanco es de pobres, entonces hay que pintarlo ahora de colorines. Y los colorines están reservados a los edificios singulares, los conventos, a la Plaza de Toros, a los palacios. Y precisamente el amarillo y el rojo eran como unas notas de color que aparecían a lo mejor circundando una ventana, una imposta, una cornisa, pero jamás como fondo, digamos, de las fachadas, ¿no? Hoy Sevilla es muy difícil encontrar una calle con alguna casa en blanco, ¿no? Todas son ya de color rojo o amarillo. Estos son los nuevos patios, donde aquí, por ejemplo, en este patio hemos aprovechado para bajar más, para dar luz a los archivos. Claro, toda la azulejería importante del siglo XVIII y anterior, XVII, se restauró y queda en su sitio. Y esta es toda una azulejería del siglo XX, que andaba por ahí diseminada en los edificios, en las partes que hemos demolido, y que lo hemos reutilizado aquí, le hemos hecho esta composición para llevarla finalmente a este lienzo de pared que conduce a la cripta, que pensábamos que esa cripta podía convertirse en un contenedor de material arqueológico, de todo material arqueológico que se ha producido en el edificio, desde evidentemente sepulcros romanos, del 3 hasta material de todas las épocas, pero finalmente no ha podido ser, porque la Junta decidió convertirlo en despachos. Pero esto me gustaba la idea de ir introduciendo al visitante en ese espacio ecológico, digamos, con esta es la cripta, hoy ya completamente toda tubulizada y cortada formando despachos, que es una manera, digamos, más contemporánea de utilizar esa azulejería, que también puede evocar, digamos, a las cuadrerías italianas del siglo XVII. Vemos allí como los espacios de la memoria se mezclan, se entrecruzan con los espacios contemporáneos sin solución de continuidad, ¿no? Esa es la misma foto, arriba y debajo. Yo he ponido de manifiesto que el edificio puede transformarse, puede crecer, transformarse, modificarse sin que sufra ni pasado ni futuro. Este es el patio de San Jerónimo, donde hemos mantenido las columnas de planta baja y hemos construido la parte superior. Este era un patio que tenía solo una planta. El edificio en aquella época tenía solo una planta, por lo tanto, en esta parte, ¿no? Por lo tanto, este era un patio de una planta, y aquí nos aparece, aquí lo vemos, es la sección del patio, donde ahora se ilumina desde arriba, también con una apertura de un escenario perpendicular precisamente a esos dos escenarios laterales. Este creo que son los espacios más atractivos del edificio. El salón de fiestas, el salón también llamado salón de los espejos, es un espacio, como habéis visto en los planos, muy estrecho, que se abre al jardín, con una fachada, digamos, acristalada al sur, al jardín. Entonces me parecía que era interesante la posibilidad de duplicar, digamos, esa fachada, que al menos ese espacio se duplicase perfectivamente con la utilización de unos vidrios, estos vidrios de acá, unos vidrios, lo veis aquí, ¿no? Lo han pintado también del mismo color que la pared, que permiten reflejar, digamos, la fachada que está enfrente. Para dar unidad, digamos, a estos elementos, a estos fragmentos, utilicé un dibujo, que es el dibujo del río. El río como elemento también estructurador de nuestra comunidad, ya que el río atraviesa todas las provincias de Andalucía, creo, si no me equivoco. Igual hay algunas que no, pero creo que sí, que atraviesa todas. No las capitales de provincia, pero sí las provincias. Pues aparecía el trazado del río, aparece dando unidad un poco a todo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo,
Aquí, ese es el nacimiento del Guadalquivir, esto es la sierra de Cazorla, en la cañada de las virtudes, que se llama, donde nace el río, entonces es un elemento. Yo creo, la verdad, es que no voy muy lento, ¿eh? Yo no sé. Podemos dejarlo aquí, si queréis, y dejar que la sala si no cuento todavía, o porque me puedo dar cuenta que llevamos casi una hora, ¿no? No sé qué me quedáis, ¿eh? Estos son los jardines. También los jardines, bueno, los jardines lo voy a pasar sin decir nada. Y así da tiempo para hablar de la trabajada. El jardín es un ambiente de jardín paradisíaco, semi-asilvestrado, donde las masas de vegetación arbustiva, flores, frutos, colores, olores, se mezclan, digamos, y son los protagonistas, digamos, de todo este es un pequeño aparcamiento, aprovechando donde no había vegetación, aunque el jardín pasa por encima. Esta es una foto del otro día que estuve allí, donde ya la bogambilla va cubriendo esas pérgolas. Esta es la bajada, digamos, al aparcamiento, bueno, desde abajo. Este es el aparcamiento, una de las piezas quizás más atractivas del edificio, de una intervención. Y de esta manera me gustaría decir que el Palacio de San Telmo es haciendo una reflexión sobre esta intervención, es un ejercicio de contención y de fuerza, ¿no? Entregarse con un símbolo como este requiere modestia y voluntad de servicio. Yo creo que deben de ser características fundamentales para cualquier arquitecto, ¿no? Atributos para cualquier arquitecto. Y también creo que visitando además la obra durante estos años, creo que es una metáfora de la ciudad y creo que el trabajo que hemos hecho es un ejercicio también de respeto, de profundo respeto al patrimonio. Porque el respeto no significa asumir, digamos, acríticamente o de forma sumisa los reglamentos, normativas de cualquier comisión de patrimonio. Significa intentar salvar un edificio, intervenir, aunque para ello hubiera sido necesario demoler buena parte del edificio, intentando dotar de un nuevo cuerpo a un edificio que había sido desmembrado, expoliado y reducido a un simulacro de sí mismo. También San Telmo ha sido también una prueba de resistencia, ¿no? con una desresistencia, ¿no? Digamos, con una falsa polémica que paralizó la obra durante 6 meses, ¿no? Calificándola de agresión al monumento y de expolio al monumento. Pero yo creo que, no sé, también entiendo que la resistencia y el riesgo son herramientas absolutamente imprescindibles en nuestra profesión. A veces el coraje es más importante que el talento. Y también por otra parte yo creo que ha sido San Telmo producto de una idea fuerte y de una fuerte tenacidad para llevarla adelante. Porque es importante, yo creo que es dejar hablar a la historia, y lo es. No lo es menos saber en qué momento depositar nuestra cultura, nuestro tiempo en el edificio, vinculando pasado con presente para adentrarnos en el futuro. Yo creo que la intervención de San Telmo revela claramente que no hay nada más contemporáneo que el pasado y nada más antiguo que el presente. Esto, si me dejáis en 15 minutos, me lo despacho, ¿eh? Si no... ¿Tenemos 15 minutos? ¿Tenéis tiempo? Bueno, yo no sé, llevamos una hora ahora, ¿eh? Escasa, ¿eh? Tenemos el tema, aunque este se cuenta más rápidamente, eso es verdad. Soldarozanas, para los que no seáis de Sevilla, es
Es un edificio que se construye en el siglo XIII, tras la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo. Pocos años después de la conquista de estos caballeros castellanos, se inicia la construcción de las calzanas, del arsenal, adosada a la muralla almohade, en la zona llamada el Arenal, ¿no? Que es esta zona abierta, desertizada, digamos, entre el río y la ciudad. Vamos viendo algunos, aquí en estas imágenes aparecen, bueno, algunos aspectos, perdón, aquí, de las atarazanas, ven aquí, ¿no? Estas son las atarazanas, en distintas épocas, ¿no? Las atarazanas se construyen en el siglo XIII, un edificio espléndido, inmenso, pero funcionan como atarazanas todos los siglos, escasos. Después se convierten en toda suerte de usos, distintos almacenes, aduanas y tal. Y son, no voy a vivir a cuento ahora con todas las razones por las cuales deja de funcionar como atarazanas, pero sí es verdad que a partir de ahí se transforman las atarazanas en todas sus fachadas, que son ya, por ejemplo, aquí, y corresponden a la zona de cuando eran almacenes portuarios, con unas cubiertas. Estamos viendo. Son 17 naves construidas perpendicularmente a la muralla, almohades, siglo XI, la muralla, siglo XIII, el edificio, y como vemos, por ejemplo, en este plano ya del siglo XVI, el edificio va asumiendo una serie de usos. La primera nave, que queda a la izquierda de la pantalla, se convierte, durante la época de los Reyes Católicos, en el mercado del pescado de Sevilla, en las pescaderías que estaban en la Plaza Mayor. Entonces, la primera nave es pescado, es mercado, y el resto son almacenes portuarios. Se construye una capilla, aprovechando una mayor anchura ahí, la separación entre esas arquerías. Hay también, bueno, hay la casa de contratación, el almacén de azogues, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el siglo XVIII aparece de derecha a izquierda la aduana. Hay una planta basilical, que veis ahí, con un gran crucero. Después, el Hospital de la Caridad, una obra magnífica de Leonardo de Figueroa, precisamente el mismo arquitecto que trabaja en San Telmo, este edificio de acá, con estos dos patios en la fachada, nos dan todos los patios, pero utilizando siempre la estructura de las atarazanas, la estructura, las arquerías, ¿no? De ladrillo, para ver algunas imágenes. Aquí demuele un trozo de arquería para hacer esos dos patios gemelos. Yo, por ejemplo, esta foto corresponde precisamente a ese plano, donde aquí aparece el edificio de la aduana, es este de acá, con esta fachada, esta planta basilical que antes veía antes, y esta fachada neoclásica, el Hospital de la Caridad, con la iglesia, y ya, más adelante, que no se ve ahora, aparecería, digamos, la maestranza de artillería, que es precisamente nuestro proyecto. Estos son los patios, aquí aparece una arquería que se demuele para dar continuidad. Es una obra de una finura extraordinaria, en relación además con la obra pesada de las arquerías. Por ejemplo, estas son las arquerías de ladrillo del siglo XIII, donde entre dos arquerías se localizaban las naves. Esta es una nave de enfermos, la nave del Cristo, se entraba por una de ellas y el interior era así, que era una maravilla, porque eran estas bóvedas de aristas en el interior, digamos, de esas dos paredes, esos muros, de esos muros que contenían los arcos de las atarazanas.
Eso es uno de los proyectos quizás más atractivos y muestra de superposición también de dos arquitecturas de distintas épocas. Desde el año 45 del siglo pasado, a partir de ese momento, se demuele precisamente el edificio de aduanas y se construye el edificio que hoy vemos, que es el edificio de la Delegación de Hacienda. El Hospital de la Caridad se sigue manteniendo tal cual y está construido ya en el siglo XVIII, ese es el estado desde el 1945, ese sería el estado actual, digamos, aparte en rojo. Se ha construido ante la maestranza de artillería, que digamos es relacionado con la construcción de material de artillería, pero sobre todo salas de exposiciones, salas de armas, donde hay depósitos de material de artillería, algunos hornos de fundición, etcétera, etcétera. De manera que esos son los tres usos que hoy asume este edificio. Bueno, ya ha sido molida, digamos, una parte de ella, de las 17 naves, y nosotros vamos a trabajar en 7 de ellas. Vamos a hacer este proyecto. Ella aparece al final de la foto, es el cuerpo de cabecera que se ha construido en el siglo XVIII como maestranza de artillería, con la voluntad de dotar, digamos, de una fachada principal al edificio. Ahí vemos el Hospital de la Caridad al centro, el edificio de Hacienda y nuestro edificio, que tiene 2 plantas. La planta superior se llama sala de armas, es una sala de exposiciones de material de artillería, y después 1, 2, 3, 4 naves que se distribuyen sobre la cubierta del edificio. Yo creo que no existe en Sevilla un espacio más estremecedor, creo, y emocionante, sobre todo civil, quizás por eso quizás después de la catedral, pero como el espacio, desde luego, y más, al mismo tiempo, más desconocido para los sevillanos que las otras salas medievales, ¿no? Esta sucesión de naves, de arquerías, de arcos que nos llevan unos a otros, ¿no? En estas perspectivas que se van cruzando en todas direcciones, con esas bóvedas de ladrillo que fueron construidas en el siglo XVIII para construir arriba, precisamente fueron como los huevos forjados que se construyeron en aquella época para construir arriba los almacenes de material de artillería. El pavimento que hoy ofrece este edificio está a 5 metros por encima del que tuvo al principio, de manera que vemos que no aparecen los pilares, ¿no? Los pilares quedan sepultados bajo ese pavimento, un pavimento que se coloca en el siglo XV. Siglo XV, la ciudad ha crecido de cota alrededor del edificio, y el edificio ha tenido que acomodarse, digamos, a la ciudad y se ha rellenado con ese relleno para alcanzar la cota de la calle, que es la cota que hoy tenemos, ¿no? Pero desde el punto de vista, este relleno no resta ni un ápice en la maravillosa percepción, digamos, de este espacio, yo creo, único, sobre todo en la ciudad, ¿no? Donde, al revés, yo creo que lo convierte en un elemento diferencial, lo hace mucho más singular. El hecho de que, digamos, los pilares no aparezcan, digamos, desde su cota primitiva, sino aparezcan estos arcos rebajados, ¿no? Parece casi un edificio asiático, al menos a mí me lo parece así. Claro, es un edificio que tiene 7 naves, de las cuales, digamos, unas naves se cubren con estas pesadas bóvedas de ladrillo, mientras que otras se van cubriendo, en este caso, otras se cubren con un material ligero, son metálicas, con esos techos de vidrio, que van llevando la luz en ese discurso un poco pautado, no sé qué, esta secuencia pautada, y que realmente es extraordinario. La situación de las atabazanas es
privilegiada en la ciudad, a medio camino entre el conjunto monumental de la ciudad, Catedral, Giralda, Chivo de Indias, Alcázar y el río. Se encuentra la calle, el barrio del Arenal, y la calle 2 de Mayo es esta calle que lleva, desde el río, precisamente, a través del castillo del aceite, de una puerta en la muralla, lleva hasta el conjunto monumental de la catedral. Por lo tanto, pensamos que la intervención en este espacio va a ser importantísimo, digamos, para la revitalización incluso de todo el barrio de la Arenal y sobre todo para acercar la ciudad al río, o el río a la ciudad, ¿no? Claro, también la visión inédita e inesperada de la Catedral de Giralda desde las cubiertas de las Atarazanas era un plus, ¿no?, para añadir a las cualidades de este edificio, ¿no? Por lo cual, esta vista se convertiría a partir de ese momento en materia fundamental del proyecto, quizás el material más importante del proyecto, que iba de alguna manera también a condicionar la organización de algunos elementos del programa, el salón de actos, el foyer del salón de actos, las cubiertas visitables, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, es la calle 2 de Mayo. Esta es la primera de las volúmenes que se sitúan en la cota superior. Hay dos naves, por lo tanto, la primera y la segunda, que están cubiertas con bóvedas, y después ya simultáneamente van apareciendo una y otra, ¿no?, cubiertas en bóvedas y cubiertas a dos aguas. Estas construcciones que se sitúan en la cota superior están en un estado, como pueden ver ustedes ahí, de abandono, de degrado y de ruina absoluta, ¿no? Esta foto está hecha desde mi estudio. Esta vía que hay aquí, el primer término, es la cubierta del estudio, que para más simple la tengo enfrente. Digo simple por todo lo que me están haciendo pasar. Y vemos cómo aquí aparecen grandes agujeros producidos pues, por demoliciones, por incendios, en fin. Es un edificio que ha pasado ya por tantos usos, también ha sido caja de recluta, etcétera, etcétera. Almacenes, lo vemos, por ejemplo, las cubiertas de vidrio, que están acá, metálica de vidrio. Esta aquí, por ejemplo, se ha caído ese trozo de acá de las naves, de la cubierta de arriba, parece aquí ese agujero. Esta es la situación, hay solo una cubierta que es horizontal, que es esta de acá, las demás son inclinadas, las tres piezas. Esta es una nave que es perpendicular a las demás, se ha vaciado para aligerar el peso sobre los arcos, se han vaciado los riñones de las bóvedas. Ahí vemos también, esta es otra de las naves de arriba. El programa del edificio es el Centro Cultural Atarazanas. Es un programa que básicamente trata de, bueno, es un programa de un par de salas de exposiciones, una sala de proyecciones, talleres culturales, espacios polivalentes. No hay, digamos, un programa muy definido. El tema es Foro de Encuentro con América, es el tema del centro, pero sin, digamos, un programa muy claro, ¿no? Realmente la idea principal del proyecto ha sido la de mantener el espacio de planta baja casi intocado y llevar todo el programa a las cotas superiores, en la medida de lo posible. Esta es la planta baja, donde aquí esa mancha más oscura significa pues, los espacios y estructuras que han sido ya transformadas y modificadas a lo largo del tiempo, y es donde nosotros vamos a actuar fundamentalmente, manteniendo el resto sin intervenir. Esta por ejemplo la calle 2 de Mayo, que es aquí ustedes, la calle Temprano, que es la calle principal, donde se abría su fachada principal, y estas son las naves que se sitúan en la cota superior.
Esta es una sección. Ahí aparecen esas tres naves. Esta es la nave horizontal, la cubierta horizontal. Esta es una ahí abajo, pues aparece también así. Esta, digamos, sería la sección del edificio, la sección transversal. La calle 2 de Mayo, que era a la izquierda, las 7 naves, 3 con cubiertas metálicas y otras 4 con cubiertas de bóvedas, de aristas. Y arriba las 3 naves sobre la parte de arriba. Por lo tanto, el proyecto trata de reubicar en las cotas superiores buena parte del programa, intentando mantener la planta baja, digamos, sin parcelar, sin dividir y tal. Yo creo que podemos decir que la propuesta es el reflejo de la confluencia de dos impulsos. Uno, y esto lo digo un poco a la defensiva también ahora con los ataques de todos este semestre en Sevilla, porque empezaron en enero y no han dejado hasta hoy. Digamos, dos impulsos. Uno está referido al paso del tiempo. El otro tiene que ver con la relación entre monumento y ciudad. Aunque son dos conceptos que de alguna manera están vinculados y casi se explican por sí mismos. El paso del tiempo es un fenómeno irrepetible e irrecuperable. El monumento, en Sevilla, esto alcanza valores de paradigma. El monumento no tiene un solo tiempo. El monumento se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia. Es testimonio de muchos tiempos. Y precisamente en ese hacerse, en ese construirse en el tiempo, identificando su proceso con el de la ciudad, yo creo que este proceso, yo creo, implica el hecho de aceptar como valor la suma de estratos que la historia ha ido depositando sobre el edificio a lo largo del tiempo. Quiero decir, el edificio no es solo la planta baja, es la planta baja y es la planta alta. Es la planta baja y es la cota actual del siglo XV, porque cuando se construye en el siglo XV, esto lo digo un poco como en defensa, en mi defensa del proyecto, frente a los ataques de algunos, ¿no? Es el siglo XV, es el reino del siglo XV, es historia también, y las construcciones en la cota superior, las bóvedas son del siglo XVIII, las construcciones superiores son del XVIII, también del XIX, también del XX. Por lo tanto, el edificio como suma de estratos de distintas épocas. Por otra parte, la relación del edificio con la ciudad. Un monumento no es una pieza arqueológica, no es un artefacto aislado, introvertido, ensimismado, ¿no? Tiene una fuerte relación con la ciudad. Forma parte esencial y constituyente, pues bueno, de la acción colectiva, probablemente más hermosa de la humanidad, que es la ciudad. Por tanto, monumento, edificio singular y la ciudad han mantenido siempre un discurso que les ha permitido ser complementarios. Han mantenido un discurso de convivencia, de justaposición, y precisamente esa justaposición entre la ciudad y el monumento es la que yo creo explica, por otra parte, el proceso constructivo de la ciudad de Sevilla a lo largo del tiempo. Yo creo que el hecho de que la planta baja esté en continuidad de la cota de la ciudad, la misma cota de la ciudad, y sea ese espacio continuo, fantástico, yo creo que habla de cómo ha de ser la relación del edificio con la ciudad. Y ahí está, yo creo, la potencialidad de este edificio. El edificio que no quiere ser no solo un museo de sí mismo,
sino que quiere ser un museo del siglo XXI, no un museo, sino un centro cultural del siglo XXI, en el sentido de que sea un espacio de interacción social, de recuperación cultural, con la voluntad de ofrecer, digamos, a la ciudad un gran, además del edificio, un gran espacio público. Y esto se consigue además abriendo el edificio a la ciudad, produciendo esa mayor interacción. Por lo tanto, digamos, la decisión clave del proyecto ha sido la de abrir el edificio a la calle 2 de Mayo, de manera que ahora la ciudad penetra una continuidad en el interior del edificio. Ese espacio, ahora, yo he llamado plaza cubierta, ahora cultural, es un espacio polivalente que la ciudad ya gestionará desde el punto de vista cultural. Solo hay algunos espacios que son necesarios, que ocupan parte, digamos, de esa planta baja. La zona de logística, en la parte superior, que hay descarga, almacenes y tal, montacargas, y abajo, pues aquí tenemos la zona de interpretación del monumento, la zona de administración, que es esta cosa de acá, y el vestíbulo y la tienda, librería abierta también a la calle. De la importancia y la magnitud de ese espacio da idea este estudio comparativo. La parte superior es la Plaza del Salvador. Para los que conocéis Sevilla es fácil de imaginarlo, pero es una plaza importante de la ciudad. Bien, caben 3 plazas del Salvador en las Atarazanas. La de abajo es la plaza mayor de Sevilla, la única plaza que tuvo Sevilla hasta el siglo XVII. Bueno, pues caben 2 plazas del Salvador del Mayor, tienen cabida en el espacio de las Atarazanas. Este otro plano muestra algo que hemos ido también trabajando desde el principio, que es la voluntad de no excavar para llegar a la cota primitiva, que es lo que ahora es el motivo de toda la polémica, sino hacer una excavación arqueológica testimonial. Y pensamos que el sitio adecuado era precisamente este pegado a la muralla. ¿Por qué? Porque el edificio, cuando se pega a la muralla llega hasta abajo, o sea, llega hasta la cota del suelo. Por lo tanto, excavar esa franja nos va a permitir sacar fuera la muralla en su totalidad, con la barbacana de la muralla, una puerta árabe, etc. Y al mismo tiempo tener un espacio donde poder percibir toda la altura que tuvo las Atarazanas en el siglo XIII. Pero solo ahí, o sea, no en el resto, como ahora mismo pues, piden los conservacionistas. No abarcar, sino porque yo pienso que los beneficios que pudiéramos obtener, que son muy dudosos, aparte de esta serie de complicaciones que me vienen a cuenta ahora, que impiden una excavación total de todo el edificio, sería una excavación parcial y que al final se convertiría, digamos, en una piscina, ¿no? Porque serían muros de hormigón, de contención. Por lo tanto, yo creo que los beneficios que pudieran obtenerse no compensan para nada la pérdida de este maravilloso espacio que hemos visto en las imágenes anteriores, esta continuidad del espacio, ¿no? Este sería la fachada al templado, la fachada ahora a 2 de Mayo. Esta es la fachada a la calle 2 de Mayo, como la vemos ahora, con los coches, la basura. Y este es el proyecto que planteamos. Abrir a la calle de manera que la ciudad penetre, ¿no?, en el interior de ese edificio. Esta es una imagen del interior, algunas exposiciones, un espacio de, digamos, de encuentro de todos los ciudadanos en torno al mundo del arte, de la cultura, del conocimiento. En la cota superior aparecería esta sala de armas, que hemos hablado antes, que está a una cota ligeramente inferior que las naves superiores, de manera que esta es esta nave, esta construcción, y este sería el proyecto, donde lo que hacemos es
desmontar la cubierta de la guardilla para ver toda la cubierta, que es fantástica, de madera alrededor. Aquí quiero hacer un paréntesis porque aquí yo he hecho dos proyectos sobre este edificio. Uno era cuando yo gané el concurso para convertir este edificio en el CaixaForum. Este proyecto no prosperó, precisamente por esto mismo que hemos comentado también en San Telmo, porque se convirtió en una arrojadiza entre partidos, y si pertenece el edificio a un partido, pues si la gestión municipal es de otro, pues hay que estar en contra, y entonces pues no pudimos disponer de la licencia municipal a pesar de tener el informe favorable de la Comisión de Patrimonio, que es, digamos, por otra parte, el único organismo competente para intervenir cuando el edificio, como en este caso, es un BIC, es un bien intercultural. Bien. Bueno, pues después de estar mareando el perdido durante mucho tiempo, la Caixa decidió llevarse el CaixaForum a los dominios de la Torre Pelli y bueno, llegó un convenio con la Junta, de manera que ellos iban ahora a financiar otro proyecto de tono menor para la Junta, para la ciudad, que sería un centro cultural de Atarazanas, digamos así, que es este centro que ahora se va a llamar Foro de Encuentro con América. Por lo tanto, hago un paréntesis aquí. Os estaba contando hasta ahora que eso es común de los dos proyectos. Aquí se produce la variante. En Atarazanas, CaixaForum, habíamos introducido una larga rampa, que era esta de acá, y permitía, era una larga y lenta rampa, porque queríamos que fuera muy lenta en el sentido de que distanciara el contacto, aplazara el encuentro entre estos dos mundos, ¿no? El mundo medieval de la planta baja y el mundo contemporáneo que se deriva de los contenidos del CaixaForum. Precisamente en ese agujero que habíamos visto antes, habíamos introducido el núcleo vertical de comunicaciones, escaleras mecánicas y ascensores, sin tocar un ladrillo, sin desmontar ningún elemento, aprovechando precisamente aquellos espacios que habían sido alterados a lo largo del tiempo y recalificando aquellos otros, ¿no? Este proyecto ahora contenía como programa un auditorio. El auditorio era muy importante. Este auditorio de acá era un auditorio. Bueno, aquí tengo el vestíbulo, el estudio de todo esto, las escaleras mecánicas, escaleras fijas, ascensores. Ese es el agujero que hay hoy en allá. Y bueno, talleres polivalentes y otras salas de exposiciones dejadas así un poco en barbecho, y montacargas, en fin, sala de exposiciones principal y sala de exposiciones principal, digamos, al margen de la de abajo, claro. Y el auditorio, que lo disponíamos ahora en una posición perpendicular, como se había producido en la época de Carlos III, con el edificio de cabecera, y también como había hecho Figueroa en los patios del hospital. Esta, por lo tanto, era la posición, y esta era la sección donde, bueno, modificábamos la estructura de las naves. Por ejemplo, están aquí a dos aguas, la hacíamos ahora fija, la hacemos horizontal, con un mirador, una terraza mirador arriba, sobre la catedral La Giralda. Está la cafetería, con una terraza sobre la cafetería, también sobre las pistas, talleres y tal, y otra sala, la sala segunda, que nos requerían además una altura muy importante, sábados de exposiciones de CaixaForum. Y hacia el auditorio, que era una sección transversal, vestíbulo, el gran vacío del vestíbulo y el auditorio. Esta era la gran sala muy estilada, una altura muy alta, con escenarios controlables, evidentemente, de luz natural, la cafetería, la terraza superior, con la vista de la Giralda, la catedral,
que veíamos la zona del vestíbulo, y el auditorio, el techo que cubría, porque se trataba también, de alguna manera, vemos en estas imágenes, de intentar un ejercicio de contención y de respeto, de introducir ese elemento clave del programa en esa posición, pero donde, ahí lo vemos, ¿no? Está dentro, no superaba la altura de las cubiertas, de la cumbrera, de las cubiertas existentes, y se trataba, por lo tanto, de intentar pasar desapercibida en la estructura final del edificio intervenido. Y, digamos, metiéndose ahí entre esas cubiertas que se iban quebrando, se iban plegando en esas quebradas. Bien, este era el fórum. Y ahora volvemos al proyecto, que ya tenemos licencia, en este caso tenemos informe favorable y licencia, pero tampoco podemos empezar. Aquí se ha suprimido el auditorio. Ahora es un proyecto de menor alcance, de manera que estas son naves para exposiciones y tal, sala de proyecciones y algún taller. Y ahora lo que sí es nuevo es precisamente esta pieza, que es un vestíbulo que se va abriendo, ¿sí? Y este vestíbulo va a permitir articular ahora y conectar estas tres naves que hoy no tienen conexión alguna. Este, por ejemplo, sería Calle de Mayo, la cafetería. Ya ha desaparecido ese techo horizontal, ahora mantenemos la cubierta inclinada. Estas son ahora las secciones, y la sección por el vestíbulo, que es un lucenario que va abriendo lucenarios puntuales para llevar la luz, por ejemplo, al vestíbulo, pero dentro, digamos, de esa geometría que permita de alguna manera hacerle pasar desapercibida. Este es ahora este vestíbulo que transita transversalmente por las naves, que sería el sección actual. Y como vemos, bueno, ahí se ve a la izquierda es el estado actual, la propuesta queda a la derecha. Es difícil encontrar las diferencias, pero andan solo precisamente aquí, ¿no? No lo veis esto, ¿no? Quizá la maqueta que debe ser ahora. Se trata, claro, el edificio se trata no solo de la intervención, se trata no solo de la recuperación, digamos, del monumento, ¿no? En sí mismo, sino se trata, digamos, de convertirlo en un gran contenedor cultural. Un contenedor cultural que sea capaz de activar precisamente todo el tejido del barrio Arenal y por otra parte también de integrar o generar integrando los flujos ahora turísticos, económicos y culturales en el paisaje histórico del centro urbano. O sea, no se trata solo de la preservación del edificio, que por supuesto, puesto que existe una restauración de toda la planta baja, dotación de un equipamiento para convertirlo precisamente en un ágora cultural, con equipamientos de todo tipo, de música, de conciertos, de teatro, en fin, lo que fuese, sino que además se trata de crear un gran contenedor cultural. Y, por lo tanto, y otra parte, y lo que es lo más importante, entender el edificio como una suma de estratos, es decir, entender que realmente, como comentaba al principio, tanto la planta baja, la planta alta, como la planta actual, son, digamos, estratos de la historia y que el proyecto asume con toda su complejidad, porque yo creo que yo al menos encuentro muy lejos de este normatismo conservacionista,
o de ese conservacionismo dogmático, no sé cómo llamarlo, que fosiliza la historia al anclarla en un solo momento, impidiendo precisamente las aportaciones de valor arquitectónico al monumento, como ha sido siempre a lo largo de la historia en todos los monumentos de las ciudades. Y como ha sido la historia siempre así, la arquitectura ha vivido y se ha desarrollado siempre por mestizajes, por intercambios. La tradición, la historia hay que mantenerla, por supuesto, pero ha de ser renovada, ha de ser fertilizada, vivificada con estos intercambios de cultura. Muchas gracias.